Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que acaba de ser sancionado por despedir a 2 personas que alertaron de la corrupción que reinaba en este organismo. Concretamente, la Autoridad Independiente de Protección al Informante ha abierto un procedimiento contra el CNIO por el despido de 2 altos cargos que denunciaron el presunto desfalco de 25 millones de euros. Según adelantó el periódico El Mundo, el organismo ve indicios suficientes de que hubo represalias después de que los denunciantes avisaran durante meses de estos desvíos al Ministerio de Ciencia, sin embargo, obtener respuesta. Los 2 trabajadores fueron despedidos en agosto de 2025, curiosamente, después de que el caso terminara en la Fiscalía Anticorrupción. La sanción al CNIO podría llegar al 1.000.000 de euros y conllevar la prohibición temporal de recibir fondos públicos. Y mientras tanto, la UDEF continúa investigando por orden de la Fiscalía la presunta corrupción en el CNIO porque sigue abierto el procedimiento. Empiezo por la conclusión, porque me toca mucho las narices. ¿Cómo que el CNIO podría ser sancionado con 1.000.000 de euros? O sea, yo podría ser sancionado con 1.000.000 de euros, porque al final el CNIO recibe fondos públicos. Y ahora volvamos hacia atrás. Resulta que se están produciendo prácticas corruptas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, porque con el PSOE se roba en todo, hasta en la investigación contra el cáncer. Claro, por eso han reaccionado tan furibundamente contra Mariano Barbacid, que con dinero privado ha logrado encontrar una cura de un tipo muy concreto y el más generalizado de cáncer de páncreas en ratones. ¿Han cargado contra él? Dices, pero ¿y esto? ¿Por qué cargan contra él? Pues porque ha demostrado, con dinero privado, tampoco demasiado dinero, que se puede hacer ciencia y beneficiar a la humanidad. Mientras que ellos se dedicaban a robar en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en vez de dedicarse a investigar el cáncer, a llevarse la pasta. Entonces resulta que hay unos denunciantes que denuncian al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Diana Morant. Denuncian el caso y no solo no les hacen caso, sino que los echan del CNIO. Y ahora llega la Agencia de Protección de no sé qué gaitas y dice que evidentemente eso ha sido una represalia contra informantes de corrupción. Bien, hasta ahí bien. Pero amenaza con sancionar al CNIO. ¿Perdón? Supongo que el 1.000.000 de euros de multa lo pagará Diana Morant de su bolsillo. Y supongo que habrá alguien en algún juzgado que dirá, un momento. ¿Cómo? ¿Que echaron a los denunciantes de la corrupción? Y que llamará a declarar como imputados a quienes recibieron en el Ministerio de Ciencia y Tecnología la denuncia y no hicieron nada, ¿no? Por complicidad con el crimen, digo yo, con lo cual digo yo que desfilará doña Diana Morant por el juzgado para explicar por qué no hizo nada, siendo la ministra del ramo, cuando llegan denuncias sobre que estaban malversando el dinero en el CNIO. Les recuerdo que además en el CNIO son 2 los casos de corrupción. Por un lado, estas denuncias de gente que se estaba llevando la pasta, y por otro lado, las denuncias que motivaron la dimisión de la directora del CNIO, que yo sepa no está demostrado que se llevara la pasta para el bolsillo, ni nadie le ha acusado de eso, pero que sí que se dedicaba a poner dinero del CNIO a organizar chorradas en plan viajes al Ártico y contrato y compro no sé qué arte de una tía que es escultora y amiga y ese tipo de cosas. ¿Cómo que van a sancionar al CNIO con 1.000.000 de euros? ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar la ministra? Porque debería, porque hubo denuncia y no hicieron nada. Se denunció la corrupción y no hicieron caso. Habrá que preguntarse por qué, ¿no? Bueno,
siguen saliendo datos sobre la investigación relativa a Plus Ultra y cada vez está más claro, cada vez hay más datos que confirman que Zapatero cobró comisión, o al menos apuntan, pues en fin, de manera muy clara a ello. Escuchen. Les hablamos ahora de una serie de documentación interna de Plus Ultra revelada por el diario El Español que muestra pagos por valor de 36.000 euros al empresario Julio Martínez entre los años 2020 y 2021 con el concepto Dirección SEPI en plena negociación del rescate de 53 millones de euros aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. La UDEF ha localizado 6 facturas vinculadas a esos trabajos y un borrador de un contrato por el que el amigo de Zapatero, Julio Martínez, habría cobrado un 1% de esa ayuda. La aerolínea, por su parte, niega la existencia de ese contrato, asegurando que se trata de simplemente un boceto de un proyecto que nunca se llegó a llevar a cabo. No obstante, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid prosigue con la investigación a los directivos de Plus Ultra y al propio Julio Martínez por blanqueo y fraude por esas presuntas operaciones de capital procedente de Venezuela. O sea, que encuentran por un lado un contrato que dice que el amigo de Zapatero iba a cobrar el 1% del rescate, aproximadamente $500,000 de euros. Por otro lado, se encuentran las facturas giradas por Zapatero a su amigo por aproximadamente $500,000 de euros. Y ahora se encuentran incluso algunas facturas que en el concepto pone Dirección SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. ¿Qué significa Dirección SEPI? Hace referencia a las negociaciones para la subvención, para el rescate de Plus Ultra, o también había alguien en la dirección de SEPI cobrando por ahí mordida. Recordemos que el exdirector de la SEPI, no sé si será el que era director en la fecha de esas facturas, está ahora imputado con Leire Díaz y con el socio de Cerdán, en una subtrama de la macrotrama de corrupción. Bueno, pues no sé. Dicen tanto Plus Ultra como el amigo de Zapatero, el aparente testaferro de Zapatero, que ese contrato donde ponía cobraré el 1% del rescate de la aerolínea, que realmente era un borrador. Pues posiblemente fuera un borrador, no lo sabemos. A lo mejor eso tuvo luego una plasmación en algún contrato privado que ha quedado oculto en algún cajón, ¿no? Pero, aún admitiéndolo, que eso fuera un borrador, quiere decir que al menos se discutió. Quiere decir que hablaron de si hay rescate, 1%, ¿no? Entiendo. Si era un borrador, responderá a algo. En fin, no lo sé. No sé si al final tendremos la suerte de ver a Zapatero en un banquillo por sus andanzas aquí en España. Yo no pierdo la esperanza de verle en el banquillo aquí o en Venezuela o en el Tribunal Penal Internacional, no sé. Bueno, ya sabemos que con Óscar Puente la atención al cliente es cada vez peor. En el Ministerio de Transportes, en Adif, en Renfe. Con Óscar Puente ya sabemos que cada vez funcionan peor las infraestructuras, todas, incluidas las infraestructuras ferroviarias. Con Óscar Puente, pues ya sabemos que coger un tren pues es una lotería. Vas y no sabes si el tren va a salir, no va a salir, si va a salir con 1 hora de retraso, con 3 días de retraso, y ya últimamente pues no sabes si te juegas la vida o no. Ya sabemos que la web de Renfe funciona como el orto. Ya sabemos que el centro de control de Adif parece no sabe ni dónde tiene los trenes. Pero ayer se produjo una novedad. A los pasajeros hasta ahora los dejaban tirados, se ríen de ellos. Ayer ya subió un nivel el asunto. Una trabajadora de una subcontrata de Renfe agredió a un pasajero que estaba protestando porque no salían los trenes, porque
hay huelga de trenes. Ya saben ustedes que Óscar Puente y los sindicatos monchitos decían que la huelga se había acabado. La huelga no se ha acabado porque el resto de los sindicatos han dicho podéis fumar un puro, vamos, nosotros seguimos en huelga. Y está habiendo unos problemas brutales en la red ferroviaria española, además de por Puente, por la huelga. Y ayer el caos era total. Y en concreto afectó de manera especial a las comunicaciones entre Madrid y Ciudad Real. Y ahí fue donde ya la cosa se fue de madre, escuchen. En la madrileña estación de Atocha se siguen viviendo horas de caos por la cancelación de varios trenes y continuos retrasos como consecuencia del tercer y último día de la huelga ferroviaria que han mantenido los sindicatos ferroviarios, los sindicatos minoritarios. Ayer mismo y desde primera hora de la mañana, cientos de viajeros se acumularon en los andenes y en el vestíbulo sin información clara sobre las nuevas horas de salida. Renfe atribuye las incidencias a problemas operativos aún sin detallar. Las pantallas muestran demoras de más de una hora en servicios de media y larga distancia y algunos trenes tuvieron que ser suprimidos a última hora. La situación ha provocado colas, malestar generalizado y dificultades para reubicar a los pasajeros afectados. Un ejemplo lo encuentran en redes sociales, donde está siendo muy criticado un vídeo en el que una trabajadora contratada por Renfe lanza un vaso de agua a un pasajero que le preguntaba por el caos en la estación madrileña de Atocha. Bueno, pues pueden buscarlo ustedes en redes o yo lo he retuiteado. Lo tienen también en el diario Lanza de Ciudad Real. Curioso que diga Adif que es que son problemas operativos sin detallar. No, es huelga lo que hay. Pero lo que pasa es que como habéis acordado con los sindicatos monchitos decir que no había huelga, pues entonces ahora no podéis reconocer que a pesar de todo la huelga se hace. A pesar de los sindicatos monchitos. Bueno, ya lo de que los trabajadores agredan a los pasajeros... Hombre, yo comprendo que los trabajadores de Renfe, los trabajadores de a pie no tienen culpa de nada. Y yo comprendo los nervios. Pero, oiga, en fin, si no es usted capaz de sujetar sus nervios cuando está atendiendo a clientes encolerizados, pues yo qué sé, dedíquese a otro trabajo. Yo no cargo las tintas sobre esa trabajadora, yo cargo las tintas sobre una compañía y un ministerio incapaces de garantizar el servicio al cliente y que son los culpables de lo que está pasando, porque los culpables de lo que está pasando son quienes han puesto en riesgo la vida de los maquinistas haciéndoles transitar por vías que no estaban preparadas para las velocidades a las que se transitaban. Los culpables de esto son los que, a pesar de que los maquinistas avisaron durante meses sin fin, mandando sus incidencias, cogían y las archivaban en la P de papelera sin hacer caso. Y no han empezado a fingir que hacen caso hasta que no ha habido 46 muertos en Adamuz. Lo he dicho hace mucho tiempo, en un mensaje dirigido a los jueces. Si hemos tenido 46 muertos en Adamuz, es porque antes ha habido al menos 15 en el gran apagón y no habéis hecho nada para que paguen los responsables. Y si hemos tenido 15 en el gran apagón, es porque antes ha habido 230 en la Dana y no habéis hecho nada para que paguen los verdaderos responsables. Y en Adamuz, o pagan los responsables o tendremos más muertos pasado mañana, o dentro de 3 meses, o dentro de un año. Porque cuando los responsables se van de rositas, entonces aquí, pues ya todos saben que se puede colocar a cualquier incompetente en cualquier puesto, porque si luego hay un homicidio involuntario, no va a pagar por ello. ¿Qué tal, señores jueces, si nos empezamos a vestir por los pies y hacemos que las cosas pasen? Vamos a ver si recuperamos la ilusión por el servicio público. Bueno, mientras tanto, en Estados Unidos, pues el canalla de Trump ha conseguido que en enero se duplique el número de puestos de trabajo creados con respecto a los que se esperaban.
Abrimos la página de información internacional en Estados Unidos hablándoles de cómo va allí la economía, porque cierran el mes de enero doblando el número de puestos de trabajo. Estados Unidos creó 130.000 empleos en enero, el doble de lo previsto, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de paro bajó una décima y se situó en el 4,3%. La solidez del mercado laboral está reduciendo las apuestas sobre una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal y aumenta la posibilidad de que tampoco se recorten en junio. La Oficina de Estadísticas Laborales ha revisado además sus datos y concluye que el empleo entre los años 2024 y 2025 fue casi 900.000 puestos menor de lo estimado, corrigiendo así datos de la anterior administración. Pero no solo eso, la gestión de Donald Trump está también centrada en la eficiencia, hasta el punto de que bajo su presidencia el empleo federal ha descendido hasta su nivel más bajo desde 1966. Es el nivel más bajo de la historia de Estados Unidos en términos de porcentaje sobre la población activa total. En Estados Unidos se han pulido en el primer año de mandato de Trump el 10% de los puestos de funcionario federal. Había 3 millones y ahora hay 2.700.000. Y oiga, Estados Unidos sigue funcionando, fíjate. Y resulta que la economía va mejor que nunca, fíjate. ¿Qué cosas? O sea que cabe deducir que esos 300.000 puestos de funcionarios federales pues eran perfectamente prescindibles, ¿no? Yo la verdad le llevo dando vueltas mucho tiempo a una comparativa que es la siguiente. Yo me compré mi primer ordenador creo en 1981. Lo que había en aquel momento, con un disquete así enorme, sin apenas memoria, sin apenas disco duro. O sea, el disco duro que yo tenía en aquel ordenador, pues tenía menos capacidad que cualquier videoclip de hoy en día. Vamos, que no podría almacenar ni una canción en aquel disco duro. Pero era lo que había. De entonces acá se ha multiplicado por miles la potencia de los ordenadores, la capacidad de memoria, todo. Y resulta que mi ordenador pues va más lento casi que el que tenía en 1981. Es una cosa espectacular. O sea, hay veces que me da tiempo a echarme la siesta mientras el ordenador está haciendo ciertas tareas y en ocasiones al inicio. No logro que funcione el ordenador de una manera continua y fluida, porque cuando parece que es continuo y fluido, entonces se pone a actualizar el sistema o la aplicación o el no sé qué. Y 3/4 partes del tiempo está actualizando cosas y va todo a pedales. Y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, la tecnología avanza y el ordenador es cada vez más lento. Pues con la administración pública me pasa lo mismo. La tecnología avanza y resulta que aquí en España pues todo va cada vez peor y cada vez más lento y cada vez más funcionarios. Y te pones a mirar y dices, pues es que pasa exactamente lo mismo. En los sistemas operativos de hoy en día te meten una cantidad de servicios, de cosas, de apps, de que no necesitas para nada y que te ralentizan todo. Y dices, ¿por qué no se mete aquí tijera y me dan el mínimo imprescindible? ¿Qué es lo que necesito? Pues no, 200.000 millones de servicios y al final tienes que estar, que te da tiempo a fumarte un cigarrillo completo mientras das a abrir no sé qué. Oiga, en la administración pública española, 3/4 de lo mismo. Cuanto más avanza la tecnología, en vez de necesitarse menos funcionarios, resulta que necesitamos muchísimos más. Hemos informatizado no sé cuántas cosas y hemos aumentado el número de funcionarios en vez de reducirlos. Espectacular. Y cada vez el Estado asumiendo más servicios que no demandas y que encima te molestan. Yo creo que el Estado español lo ha debido de diseñar Bill Gates, porque si no, no me lo explico. Bueno, el caso, en Estados Unidos reduce en 10% el número de funcionarios federales. Y perfecto, y la economía va como un cohete. Qué cosas, ¿eh? Y aquí en España, cada vez más pobres, cada vez menos libres y cada vez más funcionarios. Bueno, funcionarios no, contratados públicos, porque los funcionarios me merecen respeto. Gente que se gana unas oposiciones. Aquí no, aquí meten a todo tipo de pilinguis, amigos, compañeros de partido, en todas partes. Y venga a crecer empleo público.
Y mientras tanto, venga a sangrarte impuestos. Bueno, una noticia que es noticia en sí, pero es noticia también por el tratamiento demencial que está teniendo. Ayer se produjo un tiroteo terrible en una escuela de Canadá. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias en Canadá porque la policía montada ha identificado al autor del tiroteo ocurrido ayer mismo en la Columbia Británica. Según las autoridades, el sospechoso de 18 años habría matado a 2 familiares en su vivienda y después a 6 personas más en la escuela secundaria del municipio antes de quitarse la vida. Se trata de uno de los episodios más graves registrados en la Columbia Británica en los últimos años. Las autoridades han determinado que el autor es Gijs van Rootselaar, quien nació como varón biológico, pero hace aproximadamente unos 6 años comenzó a hacer la transición a mujer y ahora se identifica como tal. Este tiroteo es el último de una serie de ataques masivos cometidos por personas que se identifican como transgénero durante la última década. Pues cada vez se producen más episodios de ese estilo. Recordemos algunos de los que se han producido en Estados Unidos. Pero lo más, no sé cómo calificarlo, terrible es el tratamiento informativo. Porque tú te metes en los periódicos canadienses y lo que te dicen es: una mujer mata a 6 personas y hiere a 27 a tiros en una escuela secundaria. Una mujer. Te metes en los periódicos australianos, 3/4 de lo mismo. Los lectores que intentaban contestar a las publicaciones de esos medios diciendo: oiga, no es una mujer, es un señor que hizo la transición, es un trans, les borraban los comentarios. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque, entre otras cosas, en lugares como Canadá o Australia, como se te ocurra decir a un trans, recordar el sexo biológico, te pueden llevar a la cárcel. Con lo cual, pues para enterarse de que quien ha cometido esta masacre en Canadá es un tío, nacido tío, y que luego transicionó a señora, pues te tienes que ir a medios de fuera de Canadá. Y te tienes que ir a las redes sociales. Si no fuera por las redes sociales, pues no tendríamos acceso ni a las fotografías donde se ve, pues en fin, el aspecto del buen señor, del asesino. Me recordaba este episodio algo que fue en su día muy comentado. ¿Recuerdan el documental Bowling for Columbine del progre Michael Moore? Que lo que hacía era decir: ven ustedes aquí la matanza del colegio de Columbine, tal, al otro lado de la frontera, porque Columbine está pegado a la frontera canadiense, al otro lado de la frontera hay una ciudad canadiense, allí no hay tiroteos en los colegios, aquí en Estados Unidos sí. ¿Y por qué es? Pues por la libertad de armas, y porque aquí no hay seguridad social. Y ¿recuerdan ustedes ese documental de Bowling for Columbine? No sé, estoy esperando a ver el siguiente documental de Michael Moore que nos explique por qué en Canadá, que si hay seguridad social y no hay libertad de armas, hay tiroteos en colegios, como el que acabamos de ver, donde 35 personas han sido tiroteadas por un señor que evidentemente no estaba muy de la pelota. Una segunda consideración, porque claro, en el mundo la estadística existe para tratar de tomar decisiones, y las estadísticas permiten saber muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué sexo es más violento? Y las estadísticas demuestran que los más violentos somos los hombres. Somos los que cometemos la gran mayoría de crímenes, de asesinatos. A cambio, también somos las víctimas fundamentales. La gran mayoría de las víctimas de asesinatos son hombres. Somos más violentos que las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo somos un poco menos. Porque resulta que desde ayer, en la cuenta de las estadísticas, figurará, porque así lo exigen las leyes, que una mujer mató ayer en Canadá a 6 tíos, se quitó la vida y tiroteó a otros 27.
A partir de mañana en las estadísticas se incluirá eso en la columna de mujeres. Asesinatos cometidos por mujeres, los 6 de Canadá. Heridos de bala por culpa de mujeres, los 27 de ayer de Canadá. ¿A ustedes les parece esto normal? Y todo porque es un tío que ha transicionado y entonces no podemos recordar cuál es su sexo biológico. Tócate las pelotas. Así que a partir de hoy, las mujeres son un poquito más violentas en las estadísticas. ¿No les parece que hemos alcanzado ya el punto de la completa demencia en esta sociedad? Pues sí, y por eso está habiendo un giro de 180 grados. Y lo dije ayer. Aquí no, los cambios requeridos no son gradualistas. Es enmienda a la totalidad lo que está en marcha. En Estados Unidos, Trump está en una enmienda a la totalidad. En Argentina, Milei lo mismo. Y aquí en Europa hace falta 3/4 de lo mismo. No se trata de corregir ciertas desviaciones, no, se trata de mandar a tomar por saco todo. Todo lo que la gentuza progre ha impuesto en los últimos 30 años. Bueno, vamos con la información del tiempo, con la ayuda de la extraordinaria, inimitable, magnífica, maravillosa, simpática, guapa, inteligente, gran profesional, Carmen Carbonell. Y después, pausa publicitaria y la tertulia.